En las afueras de Valencia, España, una mujer de 67 años llamada Alejandra Morales acababa de descubrir que su vida había cambiado para siempre. Su hijo mayor, Carlos, había vendido su querida casa familiar por 2 millones de euros, sin su consentimiento. Pero lo que Carlos no sabía era que su madre guardaba un secreto que cambiaría todo. 12 propiedades más distribuidas por toda Europa. Un imperio inmobiliario construido en silencio durante décadas. Esta es la historia de cómo la traición de un hijo reveló la verdadera fortaleza de una madre, y cómo los secretos del pasado pueden convertirse en las lecciones más poderosas del presente. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas, y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El despertar de una vida ordenada. Alejandra Morales se despertó esa mañana de octubre, como lo había hecho durante los últimos 40 años a las 6 en punto, con el sonido del despertador de cuerda que había pertenecido a su difunto esposo, Miguel. La casa de 3 plantas en el barrio de Ruzafa, Valencia, crujía suavemente con los sonidos familiares de la madera vieja, asentándose después de una noche fresca. Desde la ventana de su dormitorio podía ver el pequeño jardín que había cultivado durante décadas. Los naranjos que había plantado cuando Carlos era apenas un niño, ahora daban sombra a toda la terraza trasera. Las bugambillas que había traído de su pueblo natal en Andalucía se derramaban sobre el muro de piedra, creando una cascada de color púrpura que los vecinos envidiaban cada primavera. En esta casa no era solo una vivienda, era el testimonio viviente de una vida construida piedra a piedra, sueño a sueño. Cada habitación contaba una historia diferente. La cocina donde había enseñado a sus 3 hijos a cocinar paella los domingos. La sala donde había cosido vestidos para ganar dinero extra cuando Miguel trabajaba en la fábrica textil. El pequeño estudio donde había aprendido contabilidad por las noches mientras sus hijos dormían. En la arquitectura de los recuerdos, la casa de Alejandra era un reflejo perfecto de su personalidad tan práctica, pero acogedora, modesta en apariencia, pero rica en details. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares que abarcaban más de 4 décadas. En el salón principal, un piano vertical ocupaba la esquina junto a la ventana. Lo había comprado de segunda mano cuando Elena, su hija menor, mostró interés por la música. En los muebles eran una mezcla ecléctica de piezas heredadas y hallazgos cuidadosamente seleccionados en mercados de pulgas. Alejandra tenía un ojo especial para ver el potencial en las cosas que otros descartaban. Esa habilidad, que había desarrollado por necesidad económica en sus primeros años de matrimonio, se había convertido en una de sus características más distintivas. En la planta baja, además de la cocina y el salón, había convertido una habitación en su oficina personal. Aquí guardaba todos sus documentos importantes en un archivador metálico que había comprado en los años 80. Los vecinos sabían que si necesitaban ayuda con papeleo o consejos financieros, Alejandra siempre estaba dispuesta a echar una mano. Su reputación como mujer organizada y confiable se había extendido por todo el barrio en la rutina de la sabiduría cada mañana. Después de vestirse con su ropa cómoda pero siempre pulcra, Alejandra bajaba a la cocina para preparar su desayuno. Un café con leche, una tostada con tomate y aceite de oliva, y una naranja de su propio árbol. Era un ritual que había mantenido incluso después de que Miguel falleciera hace 5 años de un infarto repentino mientras desayunaba mentalmente su día. Los martes y jueves daba clases de costura a un grupo de mujeres en el centro comunitario del barrio. Los lunes, miércoles y viernes visitaba a su hermana mayor, Carmen, que vivía en una residencia de ancianos en el centro de Valencia. Los fines de semana los reservaba para su familia, especialmente para sus 4 nietos. Alejandra había criado a 3 hijos muy diferentes entre sí. Carlos, el mayor,
ahora de 43 años, había heredado la ambición de su padre, pero no su paciencia. Trabajaba en una empresa de desarrollo inmobiliario en Madrid, y siempre parecía estar persiguiendo el siguiente gran negocio. Elena, de 39 años, era profesora de música en un conservatorio, y había encontrado en el arte la paz que a veces faltaba en la familia. Luis, el menor, de 35 años, era médico en el Hospital La Fe de Valencia, y había elegido quedarse cerca de su madre, después de la muerte de su padre. Hilos invisibles de la familia. La relación de Alejandra con sus hijos había evolucionado considerablemente después de la muerte de Miguel. Carlos, que siempre había sido el más independiente, se había distanciado aún más, visitando solo en ocasiones especiales, y siempre con prisa. Sus conversaciones se habían vuelto cada vez más centradas en temas financieros y oportunidades de negocio. Durante los últimos 2 años, Carlos había desarrollado una obsesión particular con el valor de la propiedad familiar. «Mamá, esta casa vale una fortuna», le decía cada vez que venía de visita. «El barrio de Ruzafa se ha puesto muy de moda. Podrías vender y comprarte algo más pequeño, más fácil de mantener». Alejandra siempre respondía con una sonrisa diplomática. «Esta casa es mi hogar, Carlos. Aquí están todos mis recuerdos». Pero en el fondo, las insistencias de su hijo la preocupaban. Había algo en sus ojos, una urgencia, que no había estado allí antes, que la hacía sentir incómoda en Elena. Por el contrario, entendía perfectamente por qué su madre se aferraba a la casa. Como artista, apreciaba la importancia de los espacios que nutren el alma. Cada vez que visitaba a Alejandra, se sentaba al piano y llenaba la casa con melodías que parecían brotar de las mismas paredes. «Esta casa tiene música propia», le decía su madre. Sería un crimen desarmarla. Luis, el médico, se preocupaba por los aspectos prácticos. «Mamá, si alguna vez necesitas ayuda con el mantenimiento, o si se vuelve demasiado grande para ti, solo dímelo», le aseguraba. «Podemos encontrar soluciones que no impliquen vender». Los secretos del pasado. Lo que ninguno de sus hijos sabía era que Alejandra había sido mucho más que una ama de casa durante todos esos años. Mientras Miguel trabajaba en la fábrica y ella criaba a los niños, había desarrollado una segunda vida como pequeña empresaria e inversionista. Todo había comenzado en los años 80, cuando la economía española experimentaba cambios dramáticos. Alejandra había notado que muchas propiedades en pueblos pequeños se vendían a precios muy bajos, porque los jóvenes se mudaban a las ciudades. Con los ahorros que había acumulado de su trabajo de costura y algunos préstamos pequeños, había comenzado a comprar estas propiedades. Su primera inversión había sido una casa de campo en Cullera, cerca de Valencia. La había comprado por una cantidad ridículamente baja y la había restaurado poco a poco durante los fines de semana, con la ayuda de Miguel, quien pensaba que era simplemente un proyecto de hobby. Cuando el turismo costero despegó, la casa se había revalorizado considerablemente. Ese éxito la había motivado a continuar. Durante los siguientes 20 años, había adquirido propiedades en lugares estratégicos. En un apartamento en Barcelona, cuando la ciudad se preparaba para los Juegos Olímpicos. Una casa en Sevilla, en un barrio que sabía que se gentrificaría. Propiedades en Portugal cuando los precios estaban deprimidos, pero el potencial turístico era evidente. La estrategia del silenciale Andra había mantenido sus inversiones en secreto por varias razones. Primero, no quería que sus hijos dependieran de su dinero o perdieran la motivación para construir sus propias vidas. Segunda, había crecido en una época donde las mujeres que mostraban demasiada independencia financiera enfrentaban críticas sociales. Tercero, y quizás más importante, había aprendido que el dinero podía cambiar las relaciones familiares de maneras impredecibles. Miguel había sabido de algunas de sus inversiones, pero no de la magnitud completa de su portfolio. Él había estado orgulloso de su esposa,
pero también algo nervioso por los riesgos que tomaba. Alejandra, no entiendo cómo puedes estar tan segura de estas decisiones, le había dicho una vez. Pero hasta ahora, tu instinto ha sido mejor que el de cualquier experto. Cada propiedad había sido comprada y gestionada a través de una pequeña empresa que había establecido discretamente. Había aprendido sobre leyes fiscales, regulaciones inmobiliarias y gestión de propiedades. Los ingresos de alquiler se reinvertían constantemente y había desarrollado una red de contactos en el sector inmobiliario que respetaban su conocimiento y discreción. La vida cotidiana de una estratega invisible en su oficina casera, Alejandra mantenía 2 juegos de archivos. Los que estaban a la vista contenían los documentos normales de cualquier propietario, facturas de servicio, documentos de la casa familiar, seguros básicos, los que guardaba en una caja fuerte pequeña empotrada detrás de una pintura, contenían los documentos de sus otras propiedades. Cada mes dedicaba una tarde completa a revisar el estado de sus inversiones. Recibía informes de los administradores de propiedades, revisaba los estados financieros y tomaba decisiones sobre mantenimiento y mejoras. Era un trabajo que requería concentración y conocimiento, pero que había aprendido a amar. Sus vecinos ocasionalmente comentaban sobre las llamadas telefónicas que a veces escuchaban a través de las ventanas abiertas. Alejandra siempre está hablando de números y contratos, decía doña Mercedes, su vecina de al lado. Debe estar ayudando a alguien con sus finanzas. Nunca se les ocurrió que pudiera estar manejando sus propios negocios. Las señales de cambio en los últimos meses. Alejandra había comenzado a notar cambios sutiles pero preocupantes en el comportamiento de Carlos. Sus visitas se habían vuelto más frecuentes, pero también más tensas. Hacía preguntas específicas sobre las finanzas familiares, sobre los documentos de la casa, sobre los planes futuros de su madre. Mamá, a tu edad, deberías estar disfrutando de la vida, no preocupándote por el mantenimiento de esta casa enorme, le había dicho durante su última visita. Hay residencias muy buenas, donde podrías tener todo resuelto y además socializar con gente de tu edad. La sugerencia había molestado profundamente a Alejandra, no porque la ofendiera la idea de envejecer, sino porque revelaba una fundamental incomprensión de quién era ella realmente. Carlos veía a una mujer mayo, viviendo sola, en una casa demasiado grande. Ella sabía que era una empresaria exitosa, que había construido un imperio inmobiliario sin que nadie se diera cuenta. Durante las últimas semanas, había comenzado a considerar la posibilidad de revelar la verdad sobre su situación financiera. Había cumplido 67 años y, aunque se sentía fuerte y lúcida, sabía que algún día tendría que compartir sus responsabilidades. Pero cada vez que pensaba en cómo reaccionarían sus hijos, especialmente Carlos, algo la detenía. La calma, antes de la tormenta esa mañana de octubre, mientras terminaba su desayuno y revisaba el correo, Alejandra se sentía particularmente reflexiva. El otoño siempre la ponía nostálgica, recordándole los ciclos naturales de crecimiento y cambio. Sus naranjos estaban comenzando a dar fruto, y las bugambillas se preparaban para su periodo de descanso invernal. Tenía planeado pasar el día organizando algunos documentos en su oficina. Había decidido que era hora de crear un sistema más claro para que, cuando llegara el momento, sus hijos pudieran entender y manejar su legado. No sabía que ese momento llegaría mucho antes de lo que esperaba. Mientras subía las escaleras hacia su oficina, con una taza de café en una mano y una carpeta de documentos en la otra, Alejandra no podía imaginar que su vida ordenada y cuidadosamente construida estaba a punto de cambiar para siempre. En unas pocas horas, recibiría una llamada que la obligaría a revelar secretos que había guardado durante décadas. La casa crujía suavemente a su alrededor, como si también se preparara para la tormenta que estaba por venir. Pero en ese momento, todo era paz, todo era familiar,
Todo era exactamente como había sido durante los últimos 40 años. Era la última mañana de la vida que Alejandra había conocido, aunque ella aún no lo sabía. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. La llamada que cambiaría todo. Alejandra estaba organizando los documentos en su oficina cuando el teléfono sonó a las 11:47 de la mañana. Era un número que no reconocía, pero algo en la insistencia de los timbres la hizo contestar inmediatamente. Señora Morales. La voz al otro lado era profesional, ligeramente nerviosa. Soy Patricia Ruiz, notaria del despacho Jiménez y Asociados en Madrid. Necesito hablar con usted sobre una transacción inmobiliaria que involucra su propiedad. En la calle Ruzafa 47, en el corazón de Alejandra, se detuvo por un momento. ¿Qué transacción? No he autorizado ninguna venta. Señora, según los documentos que tengo aquí, su hijo Carlos Morales ha presentado un poder notarial para actuar. La venta se completó ayer por la tarde por un monto de 2 millones de euros. Los compradores son una empresa de desarrollo inmobiliario llamada Mediterráneo Properties. Alejandra sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su propia casa, la casa donde había criado a sus hijos, donde había construido su vida, había sido vendida sin su conocimiento. «Eso es imposible», murmuró. Pero incluso mientras lo decía, piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. La construcción de la traición. Durante los siguientes minutos, la notaria le explicó los detalles legales de la transacción. Carlos había presentado documentos que aparentemente le daban poder para actuar en nombre de su madre, alegando que ella había comenzado a mostrar signos de deterioro mental y necesitaba asistencia en sus asuntos financieros. ¿Deterioro mental? Alejandra casi gritó. ¿Cómo puede ser posible esto? Yo nunca he firmado ningún poder notarial. Señora Morales, entiendo su confusión, pero debo decirle que los documentos parecen estar en orden. Hay un certificado médico que respalda las alegaciones de su hijo, firmado por un doctor García en Madrid. Alejandra nunca había oído hablar de ningún doctor García. Nunca había estado en Madrid para una consulta médica. La magnitud de la traición comenzó a clarificarse. Carlos no solo había vendido su casa, sino que había construido una narrativa completa sobre su supuesta incapacidad mental para justificar sus acciones. ¿Dónde está el dinero de la venta?, preguntó Alejandra, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. Según los documentos, el dinero ha sido transferido a una cuenta de gestión patrimonial que su hijo estableció para su cuidado. Él argumentó que necesitaba administrar sus finanzas debido a su condición. El momento de la verdad. Después de colgar el teléfono, Alejandra se quedó sentada en su silla durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Su hijo Meyer, el niño al que había criado con tanto amor y dedicación, había vendido su hogar y se había quedado con el dinero. Todo mientras construía una mentira elaborada sobre su salud mental. Pero lo que Carlos no sabía era que acababa de despertar a una mujer que había navegado el mundo de los negocios durante décadas sin que nadie se diera cuenta. Alejandra no era la víctima vulnerable que él había pintado en los documentos legales. Era una estratega con recursos que él no podía imaginar. Se dirigió a su caja fuerte y sacó una carpeta que contenía los documentos de sus otras propiedades. Mientras los extendía sobre su escritorio, una sonrisa amarga cruzó su rostro. Carlos había vendido una casa por 2 millones de euros, pero no sabía que su madre controlaba un portfolio inmobiliario valorado en más de 30 millones de euros. En la red de decepciones, Alejandra comenzó a hacer llamadas telefónicas. Su primera llamada fue a su abogado personal, Fernando Martínez, quien había manejado discretamente sus transacciones inmobiliarias durante años. Fernando, necesito que investigues una transacción inmobiliaria fraudulenta
le dijo sin preámbulos. Mi hijo ha vendido mi casa familiar usando documentos falsificados. Fernando, que conocía la verdadera situación financiera de Alejandra, inmediatamente entendió la gravedad de la situación. Alejandra, esto es muy serio. No solo es fraude inmobiliario, sino que también podría constituir elder abuse. ¿Tienes alguna idea de por qué Carlos haría algo así? Esa es la pregunta que me está matando, respondió Alejandra. Necesito entender que lo llevó a esto antes de decidir cómo responder. Su segunda llamada fue a Elena, su hija. Elena, necesito que vengas a casa inmediatamente. Ha pasado algo muy grave con Carlos. ¿Qué ha pasado, mamá? ¿Estás bien? La preocupación en la voz de Elena era genuina. Estoy físicamente bien, pero Carlos ha vendido la casa familiar sin mi permiso. Necesito que estés aquí cuando confronte esta situación. Ana Elena quedó en silencio por un momento. Mamá, eso no puede ser legal. ¿Cómo es posible? Y eso es lo que vamos a averiguar. La investigación comienza. Mientras esperaba la llegada de Elena, Alejandra comenzó su propia investigación. Llamó a varios vecinos que habían mencionado haber visto actividad inusual alrededor de su casa en las últimas semanas. Doña Mercedes, su vecina, le confirmó que había visto a Carlos hablando con hombres trajeados varias veces durante el mes. Pensé que tal vez estabas considerando algunos trabajos de renovación, le dijo, pero me pareció extraño que no me hubieras mencionado nada. Otro vecino, don Antonio, había visto a Carlos tomando fotografías de la casa desde diferentes ángulos. Incluso vi que midió el jardín un día. Pensé que era para algún proyecto familiar. Cada detalle confirmaba que Carlos había estado planeando esta traición durante semanas, posiblemente meses. Había utilizado su acceso familiar para preparar la venta, aprovechando la confianza que Alejandra había depositado en ella. El primer enfrentamiento, cuando Elena llegó, encontró a su madre en un estado que nunca había visto antes. Alejandra no estaba desconsolada o víctima, estaba furiosa y calculadora. Elena, tu hermano ha cometido un error terrible. No solo ha vendido nuestra casa, sino que ha subestimado completamente con quién está tratando mamá. No entiendo. ¿Cómo pudo vender la casa sin tu firma? Alejandra le explicó los detalles de la llamada de la notaria, incluyendo los documentos falsificados y el supuesto certificado médico. Elena se puso pálida mientras escuchaba. Esto es criminal, mamá. Tenemos que llamar a la policía. No, respondió Alejandra. Primero necesito entender por qué lo hizo. Y necesito decidir exactamente cómo voy a responder. Elena notó algo diferente en la voz de su madre, una firmeza que no había escuchado antes. Mamá, hay algo que no me estás diciendo, ¿verdad? Alejandra miró a su hija durante un largo momento. Elena, durante todos estos años he mantenido ciertos aspectos de mi vida privados. Carlos cree que ha vendido la única propiedad de una mujer mayor. Eres vulnerable. Está muy equivocado. La decisión de revelar a Alejandra tomó una decisión que cambiaría para siempre la dinámica familiar. Fue a su caja fuerte y sacó los documentos de sus otras propiedades. Los extendió sobre la mesa del comedor, donde Elena pudo ver la verdadera magnitud de los negocios de su madre. Elena, durante los últimos 30 años, he construido un portfolio inmobiliario. Tengo propiedades en España, Portugal, Francia e Italia. En el valor total supera los 30 millones de euros. Elena se quedó sin habla. Miró los documentos, las fotografías de las propiedades, los estados financieros. Mamá, ¿cómo es posible? ¿Cuándo? ¿Cómo? Comencé pequeño en los años 80. Cada inversión exitosa me permitió hacer la siguiente. He sido muy cuidadosa, muy discreta. Quería que ustedes construyeran sus propias vidas sin depender de mi dinero. Papá lo sabía. Sabía de algunas inversiones, pero no de todas. Le preocupaba que fuera demasiado arriesgado. Alejandra sonrió con tristeza. Irónico,
considerando que su hijo mayor acaba de cometer el riesgo más grande de todos. La estrategia se forma con Elena ahora. Al tanto de la verdadera situación, Alejandra comenzó a formular su respuesta. No sería una víctima llorando por justicia, sería una empresaria experimentada, recuperando lo que le pertenecía y enseñando una lección que nunca sería olvidada. Elena, voy a recuperar mi casa, pero también voy a asegurarme de que Carlos entienda exactamente lo que ha hecho y con quién lo hizo. ¿Qué tienes en mente, mamá? Primero, voy a dejar que Carlos disfrute de su supuesto triunfo durante unos días aunque se sienta seguro de que ha resuelto lo que él ve como el problema de su madre anciana. Luego, voy a revelar gradualmente la verdad de una manera a que él nunca olvidará. Elena sintió un escalofrío. Había subestimado completamente a su madre durante todos estos años. Mamá, esto va a cambiar todo en nuestra familia. Ya cambió. Elena en Carlos cambió todo cuando decidió traicionarme. Ahora yo voy a decidir cómo responder. Las consecuencias se acumulan mientras madre e hija planificaban los próximos pasos. Alejandra recibió otra llamada. Esta vez era de Luis su hijo menor. Mamá, acabo de recibir una llamada muy extraña de Carlos. Me dijo que había resuelto tu situación de vivienda y que ahora podrías vivir cómodamente con el dinero de la venta de la casa. ¿De qué está hablando? Alejandra intercambió una mirada con Elena. Luis, necesito que vengas a casa inmediatamente. Tu hermano ha hecho algo que va a cambiar nuestra familia para siempre. ¿Qué ha pasado? Carlos ha vendido la casa familiar sin mi permiso, usando documentos falsificados que me declaran mentalmente incapaz. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, Luis habló a mamá. Eso es imposible. Carlos no haría algo así. Ven a casa, Luis-Ann. Hay muchas cosas que necesitas saber. El círculo se cierra cuando Luis llegó y vio los documentos extendidos. Sabrá la mesa. La misma expresión de shock que había cruzado el rostro de Elena apareció en el suyo, pero como médico, inmediatamente entendió las implicaciones legales y éticas de lo que Carlos había hecho. Mamá, esto no es solo fraude. Carlos ha utilizado un sistema médico falsificado para respaldar su historia. Esto podría arruinar su carrera y enviarlo a la cárcel. Lo sé, respondió Alejandra calmadamente. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Los tres se quedaron en silencio, cada uno procesando la nueva realidad. La casa que los rodeaba, que había sido su hogar durante décadas, ya no les pertenecía. Pero la mujer que se sentaba ante ellos había revelado ser mucho más poderosa de lo que jamás habían imaginado. Alejandra miró a sus dos hijos menores, vio el amor y la lealtad en sus ojos, y sintió una mezcla de dolor y determinación. Carlos había iniciado una guerra que no entendía, pero ella tenía la intención de terminarla en sus propios términos. Esta noche dormiremos en un hotel, anunció Alejandra. Mañana comenzamos a recuperar lo que nos pertenece. La batalla estaba a punto de comenzar. La primera noche en el exilio, el Hotel Silcan, Puerta Valencia, se convirtió en el cuartel general temporal de Alejandra. Había reservado una suite con sala de estar, donde pudiera trabajar cómodamente mientras planificaba su contraataque. Elena y Luis habían insistido en quedarse con ella, transformando lo que debería haber sido una tragedia personal en una reunión estratégica familiar. Alejandra extendió todos sus documentos sobre la mesa de la suite. Por primera vez en décadas, no tenía que ocultar la verdadera magnitud de su imperio empresarial. Los mapas, fotografías y estados financieros de sus 12 propiedades creaban un mosaico impresionante de éxito silencioso. «Miren esto», dijo Alejandra, señalando una fotografía de una villa en la Costa del Sol. «La compré por 180.000 euros en 1995. Ahora vale más de 2 millones. ¿Y esta?», continuó, mostrando documentos de un edificio de apartamentos
en Lisboa. La adquirí durante la crisis portuguesa por 800.000 euros. Actualmente genera 15.000 euros mensuales solo en alquileres. Elena examinaba cada documento con fascinación y algo de culpa. Mamá, todos estos años pensé que solo te dedicabas a la costura y a cuidar la casa. ¿Cómo es posible que hayas manejado todo esto en secreto? El secreto, explicó Alejandra, no era solo sobre el dinero, era sobre la libertad. Si ustedes hubieran sabido que tenía estos recursos, tal vez no habrían luchado tanto por construir sus propias vidas. Y obviamente, añadió con amargura, tenía razón al preocuparme por cómo el dinero podría cambiar las relaciones familiares. Los primeros obstáculos legales. A la mañana siguiente, Alejandra se reunió con su abogado Fernando Martínez en su oficina en el centro de Valencia. Fernando había traído a un especialista en derecho penal, la doctora Carmen Vega, para evaluar las opciones legales contra Carlos. Alejandra, la situación es compleja, explicó Fernando. Sí, Carlos ha cometido fraude, pero los documentos que presentó parecen convincentes a primera vista. La empresa compradora actuó de buena fe, basándose en la documentación que recibió. Carmen Vega intervino. El problema es que deshacer una transacción inmobiliaria completed requiere probar no solo el fraude, sino también que los compradores sabían o deberían haber sabido que algo estaba mal. Mediterráneo Properties puede argumentar que hicieron su debida diligencia. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, preguntó Alejandra. Significa que la batalla legal podría durar años, respondió Fernando, y durante ese tiempo, los nuevos propietarios tienen derecho a posesión de la propiedad. Esta primera revelación fue un golpe duro para Alejandra. Había asumido que con su experiencia en bienes raíces y sus recursos financieros, recuperar su casa sería un proceso directo. Estaba aprendiendo que el fraude familiar creaba complicaciones legales, que el dinero no podía resolver inmediatamente. La investigación del doctor García Luis, utilizando sus contactos médicos, había comenzado a investigar al supuesto doctor García, que había firmado el certificado de incapacidad mental de Alejandra. Lo que descubrió fue aún más perturbador de lo esperado. Mamá, hay un doctor García registrado en Madrid, pero nunca te ha examinado. Cuando llamé a su clínica, me dijeron que su firma había sido falsificada en varios documentos durante los últimos meses. Aparentemente, Carlos no es el único que ha usado esta táctica. ¿Estás diciendo que Carlos es parte de algún tipo de red de fraude?, preguntó Elena. ¿O que contrató a alguien que tiene experiencia en este tipo de estafas?, respondió Luis. De cualquier manera, esto significa que la falsificación fue premeditada y profesional. Alejandra sintió una mezcla de alivio y horror. Alivio porque la evidencia de falsificación era clara. Horror porque implicaba que su hijo había estado involucrado en actividades criminales más sofisticadas de lo que había imaginado en la primera confrontación indirecta. Alejandra decidió que era hora de hacer su primera jugada. Llamó a Carlos, fingiendo ser la anciana confundida que él había retratado en los documentos legales. Carlos, hijo, estoy muy confundida, dijo con voz temblorosa. Hay gente diciéndome que mi casa ha sido vendida, pero eso no puede ser cierto, ¿verdad? Mamá, respondió Carlos con una voz que intentaba sonar reconfortante, pero que Alejandra detectó tenía un tono de culpa. Recuerda que hablamos sobre esto. Tu salud mental ha estado deteriorándose. Vendí la casa para asegurar tu futuro económico. Ahora podrás vivir en una residencia muy bonita, pero Carlos, yo me siento bien. No entiendo por qué no puedo quedarme en mi casa. Mamá, el doctor explicó que es normal que no recuerdes ciertas cosas. Por eso necesitas que yo maneje tus asuntos ahora. La llamada confirmó las peores sospechas de Alejandra. Carlos no solo había cometido fraude, estaba perpetuando activamente la mentira sobre su estado mental. Cuando colgó,
Elena y Luis pudieron ver la determinación endurecerse en los ojos de su madre ante el descubrimiento de la presión financiera mientras Alejandra planificaba su próximo movimiento. Elena había estado investigando discretamente la situación financiera de Carlos, utilizando sus contactos en el mundo de la música, donde muchos clientes eran profesionales de Madrid. Había descubierto información preocupante. «Mamá, creo que entiendo por qué Carlos hizo esto», anunció Elena esa tarde, en la suite del hotel. «Mi amiga Patricia, que enseña piano a hijos de ejecutivos en Madrid, me contó que Carlos había estado alardeando sobre una gran oportunidad de inversión que requería capital inmediato». «¿Qué tipo de oportunidad?» Aparentemente había encontrado una forma de comprar propiedades en desarrollo en la costa antes de que salieran al mercado público. El problema es que requería un pago inicial de al menos 1,5 millones de euros en efectivo. Alejandra sintió que las piezas del puzzle comenzaban a encajar, así que no vendió mi casa por malicia pura. La vendió porque necesitaba el dinero para su propia especulación inmobiliaria. «Eso no lo excusa», intervino Luis airadamente. «Lo que hizo sigue siendo criminal». No lo excusa», acordó Alejandra, «pero me ayuda a entender su mentalidad. Carlos vio mi casa no como mi hogar, sino como capital inmovilizado que él podía usar». La realización del patrón. Esta revelación llevó a Alejandra a examinar más cuidadosamente las interacciones que había tenido con Carlos durante los últimos años. Comenzó a recordar comentarios que había pasado por alto en el momento. «¿Recuerdan cuando Carlos mencionó que había estudiado el mercado inmobiliario de Valencia?», preguntó a Elena y Luis. «Pensé que era solo conversación casual, pero ahora me doy cuenta de que estaba evaluando nuestra propiedad específicamente». Elena recordó otra pieza y esas veces que trajo a sus amigos de Madrid para conocer el barrio. «Nunca me pareció normal que quisieran hacer turismo en Ruzafa. Específicamente, estaba mostrándoles la propiedad», concluyó Luis, «probablemente buscando compradores o inversores desde hace meses». Alejandra se enfrentó a la dolorosa realización de que la traición de Carlos no había sido impulsiva, había sido calculada, planificada y ejecutada durante un período extendido. Cada visita familiar había sido una oportunidad para avanzar en su plan. La complejidad de la empresa compradora. Fernando había estado investigando a Mediterráneo Properties y descubrió que la situación era más complicada de lo que habían pensado inicialmente. «Alejandra, la empresa compradora no es solo un desarrollo inmobiliario ordinario», explicó durante una reunión en el hotel. «Tienen conexiones financieras significativas y un historial de adquisiciones agresivas en Valencia. Si decidieron comprar tu propiedad, no va a ser fácil convencerlos de que reviertan la transacción». «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que tienen los recursos para luchar contra cualquier acción legal que emprendamos. También significa que probablemente tienen sus propios abogados especializados en este tipo de transacciones». Carmen Vega añadió: «Hemos descubierto que Mediterráneo Properties ha estado comprando sistemáticamente propiedades en tu barrio durante los últimos 2 años. Tu casa no fue una compra aislada, es parte de un proyecto de desarrollo más grande». Esta información fue otro golpe para Alejandra. No solo tenía que luchar contra la traición de su hijo, sino también contra una empresa con recursos significativos y objetivos a largo plazo para su barrio. El aprendizaje sobre el sistema legal. A medida que Alejandra navegaba el sistema legal, comenzó a entender cuán diferente era la ley inmobiliaria cuando se trataba de fraude familiar versus transacciones comerciales normales en mis propias inversiones, explicó a Elena y Luis. «Siempre tuve control total sobre cada aspecto de la transacción. Pero cuando eres la víctima de fraude, el sistema legal te trata como una parte reactiva, no proactiva». Carmen Vega le había explicado
que incluso con evidencia clara de falsificación, el proceso legal requeriría múltiples pasos en presentar una denuncia penal contra Carlos, solicitar una medida cautelar para frenar cualquier desarrollo en la propiedad, y luego litigar contra Mediterráneo Properties para revertir la venta. Cada paso, había advertido Carmen, puede tomar meses, y cada paso tiene el potencial de complicarse con apelaciones y contraargumentos. La estrategia alternativa toma forma. Fue durante una cena silenciosa en el restaurante del hotel que Alejandra tuvo una epifanía. Estaba abordando esta situación como una víctima, buscando justicia, cuando debería estar abordándola como una empresaria, resolviendo un problema comercial. Elena Luis dijo súbitamente, he estado pensando en esto de manera incorrecta. ¿Qué quieres decir, mamá? He estado tratando de recuperar mi casa a través del sistema legal, como si fuera mi única opción. Pero tengo recursos que Carlos no conoce y que Mediterráneo Properties no espera. Elena comenzó a entender la dirección de los pensamientos de su madre. ¿Estás pensando en usar tus otras propiedades? Estoy pensando en usar todo mi portfolio, confirmó Alejandra. No solo para recuperar mi casa, sino para enseñar una lección que ninguno de ellos olvidará jamás. Luis se veía preocupado. Mamá, ten cuidado de no escalar esto más de lo necesario. Luis, Carlos escaló esto cuando decidió falsificar documentos médicos y vender mi hogar. Ahora voy a mostrarle exactamente con quién ha decidido jugar. La educación continuó esa noche. Alejandra pasó horas revisando los contactos que había desarrollado durante décadas en el sector inmobiliario. Tenía relaciones con desarrolladores, inversores, agentes y funcionarios municipales en múltiples ciudades europeas. Por primera vez desde el inicio de esta crisis, Alejandra sonrió. Carlos había cometido el error de subestimar a su madre, pero más importante aún, había subestimado el poder de una red de contactos construida durante 30 años de inversiones exitosas. Mañana, anunció a sus hijos, empezamos la verdadera guerra. Y Carlos va a descubrir que vendió la casa de la mujer equivocada. La fase de aprendizaje había terminado. Alejandra ahora entendía completamente el alcance del desafío que enfrentaba, pero también había comenzado a comprender el alcance de su propio poder para responder. La batalla estaba a punto de intensificarse de maneras que Carlos nunca había anticipado. La decisión que lo cambiaría todo a las 6 de la mañana del tercer día en el hotel. Alejandra tomó una decisión que reverberaría durante años en su familia. No se conformaría con simplemente recuperar su casa. Usaría toda su experiencia empresarial y sus recursos para crear una lección que Carlos nunca olvidaría, al mismo tiempo que protegería a otros de sufrir el mismo destino, sentada en la terraza de la suite, con una taza de café, contemplando el amanecer sobre Valencia. Alejandra activó su teléfono y comenzó a hacer llamadas que habían estado pendientes durante años. Era hora de convertir su imperio silencioso en una fuerza activa. Su primera llamada fue a Roberto Mendoza, un desarrollador inmobiliario en Barcelona con quien había hecho negocios durante la última década. Roberto, soy Alejandra Morales. Necesito tu ayuda con una situación delicada, y también tengo una propuesta comercial que podría interesarte. Alejandra, siempre es un placer escucharte. ¿Qué tienes en mente? ¿Has oído hablar de Mediterráneo Properties? Por supuesto, son agresivos, pero no siempre escrupulosos en sus métodos. Pocho, acaban de comprar mi casa familiar a través de medios fraudulentos. Pero más importante, creo que podemos usar esta situación para crear algo que beneficie a muchas familias que enfrentan problemas similares. La red de aliados se activa durante las siguientes 3 horas. Alejandra realizó 12 llamadas telefónicas, que activaron una red de contactos que había cultivado durante décadas. Cada conversación tenía múltiples capas: explicar su situación personal, pero también proponer colaboraciones que podrían beneficiar a todos los involucrados. En su segunda
llamada fue a María Fernández, una abogada especializada en derecho de ancianos en Madrid. María, he seguido tu trabajo en casos de abuso financiero hacia personas mayores. Tengo una situación que podría ser perfecta para establecer un precedente legal. Cuéntame más, Alejandra. Tengo documentación completa de un fraude inmobiliario familiar, incluyendo falsificación de certificados médicos, pero también tengo los recursos para financiar una batalla legal que podría proteger a otras familias. María se interesó inmediatamente. ¿Estás hablando de crear un caso que sirva como ejemplo? Y estoy dispuesta a financiar no solo mi propio caso, sino también una fundación que ayude a otras víctimas de fraude familiar. La propuesta a Mediterráneo Properties. Alejandra sabía que una confrontación directa con Mediterráneo Properties sería costosa y prolongada. En lugar de eso, decidió acercarse a ellos como una igual en el mundo de los negocios inmobiliarios. Llamó directamente a la oficina de Santiago Ruiz, el CEO de Mediterráneo Properties. Su asistente inicialmente trató de filtrar la llamada, pero cuando Alejandra mencionó que era propietaria de múltiples inmuebles en España y estaba interesada en discutir oportunidades de colaboración, fue transferida inmediatamente. Señor Ruiz, soy Alejandra Morales. Creo que su empresa acaba de comprar mi propiedad en Ruzafa 47, pero llamo porque tengo una propuesta comercial que podría interesarle más que esa adquisición específica. Santiago Ruiz, intrigado por el tono profesional y la confianza en la voz de Alejandra, acordó reunirse con ella esa misma tarde. Señora Morales, siempre estoy interesado en escuchar propuestas de inversores serios. ¿Serios? Excelente. Le propongo que nos reunamos en el Hotel West en Valencia. Traeré documentación sobre mi portfolio inmobiliario que creo encontrará muy interesante. La revelación estratégica esa tarde, en el elegante lobby del Westin, Alejandra se presentó ante Santiago Ruiz no como una anciana desplazada, sino como una empresaria experimentada con un maletín lleno de documentos inmobiliarios. Un traje azul marino que había reservado para ocasiones especiales, y su presencia comandaba respeto inmediato. Señor Ruiz, antes de hablar de oportunidades futuras, debo abordar la transacción de mi propiedad en Ruzafa. Mi hijo vendió esa casa usando documentos falsificados que me declaraban mentalmente incompetente. Santiago palideció ligeramente. Señora Morales, si hay irregularidades en la documentación, las hay, interrumpió Alejandra calmamente. Pero no estoy aquí para amenazar con acciones legales. Estoy aquí para proponer una solución que beneficie a todos y que le demuestre el tipo de socia comercial que podría ser. Alejandra abrió su maletín y extendió fotografías y documentos de sus 12 propiedades. Estas son mis inversiones actuales valoradas en conjunto en más de 30 millones de euros. Santiago Ruiz examinó los documentos con creciente asombro. Señora Morales, esto es tan impresionante. ¿Por qué no tenía nuestro departamento de investigación ningún registro de sus propiedades? Porque he sido muy discreta durante 30 años. Pero esa discreción está a punto de terminar. La propuesta comercial. Alejandra procedió a explicar su propuesta. En lugar de una batalla legal prolongada sobre la casa de Ruzafa, proponía una colaboración donde Mediterráneo Properties podría desarrollar 2 de sus propiedades en ubicaciones prime. Mientras ella recuperaba su casa familiar, tengo un edificio en el centro de Barcelona que sería perfecto para condominios de lujo, explicó, mostrando fotografías y estudios de mercado que había preparado esa mañana. También tengo una propiedad costera en Sitges que podría desarrollarse para turismo de alta gama. ¿Y qué ganamos nosotros en esta propuesta?, preguntó Santiago, aunque era evidente que estaba intrigado. Acceso a propiedades prime que normalmente no estarían disponibles, más la asociación con alguien que conoce el mercado europeo mejor que la mayoría de los desarrolladores. Y,
añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Evitar una batalla legal muy pública sobre prácticas de adquisición cuestionables. El compromiso familiar se profundiza mientras Alejandra negociaba con Mediterráneo Properties. Elena y Luis habían estado trabajando en otros aspectos de la estrategia familiar. Elena había utilizado sus contactos en el mundo artístico para investigar más a fondo las actividades comerciales de Carlos, mientras Luis había estado documentando meticulosamente toda la evidencia médica y legal. «Mamá», reportó Elena cuando Alejandra regresó al hotel, «he descubierto que Carlos no solo necesitaba dinero para su inversión, también tiene deudas significativas de inversiones previas que salieron mal». «¿Qué tipo de deudas?» «Aparentemente, invirtió en un desarrollo turístico en Mallorca que nunca se completó. Perdió más de 400.000 euros de sus propios ahorros y pidió prestado contra su apartamento en Madrid». Esta información adicional ayudó a Alejandra a entender la desesperación que había llevado a Carlos a traicionarla. No había sido solo ambición, había sido pánico financiero. A Luis había hecho su propio descubrimiento a mamá. El doctor García, cuya firma fue falsificada, ha aceptado testificar en nuestro favor. Más importante, ha revelado que esta no es la primera vez que su firma ha sido utilizada fraudulentamente. Hay al menos 5 casos similares. La fundación toma forma con la evidencia acumulándose y las negociaciones comerciales progresando. Alejandra tomó otra decisión crucial. Llamó a María Fernández para formalizar la creación de una fundación dedicada a proteger a personas mayores del fraude familiar. «María, quiero establecer la Fundación Protección Familiar con un capital inicial de 2 millones de euros. El objetivo será proporcionar asistencia legal gratuita a familias que enfrentan situaciones similares a la Alejandra, eso es increíblemente generoso. ¿Estás segura de querer comprometer esos recursos?» «Estoy segura. Carlos me ha enseñado que hay un problema sistémico que va más allá de mi situación personal. Si tengo el poder de hacer algo al respecto, es mi responsabilidad hacerlo». La comunicación estratégica. Alejandra sabía que eventualmente tendría que confrontar directamente a Carlos, pero decidió que primero necesitaba asegurar todas sus posiciones. Llamó a su hermana Carmen en la residencia de ancianos. «Carmen, necesito contarte algo que va a sorprenderte mucho». Durante la siguiente hora, Alejandra le explicó toda la situación a su hermana mayor, incluyendo la revelación sobre su portfolio inmobiliario. Carmen, aunque sorprendida, no se mostró completamente shock. «Alejandra, siempre supe que eras más astuta de lo que dejabas ver, pero nunca imaginé que fuera a esta escala. Carmen, necesito que sepas todo esto en caso de que Carlos trate de manipularte también. Y quiero que consideres mudarte a un lugar donde pueda visitarte más fácilmente. ¿Qué tienes en mente?» «Estoy considerando comprar una residencia privada pequeña, donde puedas vivir cómodamente, pero también donde yo pueda tener un apartamento cercano». La preparación final. Al final de esa semana transformadora, Alejandra había establecido múltiples frentes en su campaña contra Carlos. Tenía una propuesta comercial sólida con Mediterráneo Properties, evidencia legal contundente contra Carlos, una fundación en formación para ayudar a otras víctimas y una estrategia familiar que incluía proteger a Carmen, Elena y Luis. Habían visto a su madre transformarse ante sus ojos. Ya no era simplemente su madre amorosa, era una estratega empresarial formidable que había decidido usar todos sus recursos para corregir una injusticia. «Mamá», dijo Luis esa noche, ¿estás segura de que quieres escalar esto tanto? Todavía podrías resolver esto más discretamente. Alejandra miró a sus 2 hijos leales y sonrió con una mezcla de determinación y tristeza. «Luis, Elena, Carlos, no solo me traicionó a mí, traicionó los valores que intenté enseñarles a todos ustedes. Si no respondo con fuerza, estaré
enviando el mensaje de que la traición familiar es aceptable. Además, añadió, mirando por la ventana hacia las luces de Valencia, he mantenido mis habilidades y recursos en secreto durante demasiado tiempo. Es hora de que el mundo vea de que soy realmente capaz. El compromiso se solidifica esa noche. Alejandra firmó los documentos para establecer oficialmente la Fundación Protección Familiar. Aprobó los contratos preliminares con Mediterráneo Properties y autorizó a María Fernández para proceder con la acción legal contra Carlos. Ya no había vuelta atrás. Alejandra Morales había decidido que no sería recordada como la víctima anciana de la traición de su hijo, sino como la mujer que transformó una traición personal en una fuerza para el cambio social. El compromiso estaba sellado. La estaba a punto de intensificarse de maneras que Carlos nunca podría haber imaginado. El contraataque inesperado 2 semanas después de que Alejandra había comenzado sus negociaciones con Mediterráneo Properties y establecido la fundación, recibió una llamada que cambiaría completamente el curso de su batalla. Era su Fernando, y su voz tenía un tono de urgencia que ella nunca había escuchado antes. Alejandra, necesitas venir a mi oficina inmediatamente. Carlos ha presentado una demanda contra ti. Y las alegaciones son devastadoras. ¿Qué tipo de demanda?, preguntó Alejandra, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Te está demandando por fraude financiero o ocultación de activos y está pidiendo que te declaren mentalmente incompetente para manejar tus propios asuntos. Pero eso no es lo peor. ¿Qué puede ser peor? Ha presentado documentación que sugiere que todas tus propiedades fueron adquiridas usando fondos de origen dudoso. Está alegando que has estado involucrada en lavado de dinero durante décadas. La estrategia de destrucción total en la oficina de Fernando. Alejandra examinó los documentos que Carlos había presentado con horror creciente. Su hijo no solo había atacado su competencia mental, había construido una narrativa elaborada que pintaba 30 años de inversiones cuidadosas como actividades criminales. Mira esto, dijo Fernando, señalando una sección específica de la demanda. Carlos alega que es estadísticamente imposible que una ama de casa sin educación financiera formal hubiera podido realizar estas inversiones sin ayuda externa ilícita. Carmen Vega, la especialista en derecho penal, había sido llamada urgentemente, y su expresión era sombría. Alejandra, Carlos ha contratado a uno de los bufetes más agresivos de Madrid. Han construido un caso que, aunque basado en especulaciones, será muy difícil de refutar rápidamente. Pero, ¿cómo pueden probar algo que no es cierto?, preguntó Alejandra. El problema, explicó Carmen, es que la carga de la prueba se ha invertido. Ahora tú tienes que demostrar que cada euro de tus inversiones provino de fuentes legítimas, que cada decisión de inversión fue tomada independientemente y que tu competencia mental nunca ha estado comprometida. La investigación financiera invasiva los días siguientes trajeron una serie de citaciones judiciales que congelaron efectivamente la vida financiera de Alejandra. Sus cuentas bancarias fueron puestas bajo escrutinio judicial. Sus propiedades recibieron órdenes de retención preventiva. Y se ordenó una investigación forense de todas sus transacciones de los últimos 20 años. Es como si Carlos hubiera activado una bomba nuclear financiera, le explicó Fernando a Elena y Luis en una reunión de emergencia. Ha logrado paralizar completamente la capacidad de tu madre para usar sus recursos mientras se resuelve el caso. Más devastador aún, la investigación había comenzado a afectar a las personas en la red profesional de Alejandra. Roberto Mendoza la llamó con preocupación. Alejandra, he recibido una citación preguntando sobre nuestras transacciones comerciales. Mis abogados me aconsejan que evite cualquier nueva colaboración hasta que esto se resuelva, una por una. Las puertas que Alejandra había estado abriendo
comenzaron a cerrarse. Santiago Ruiz de Mediterráneo Properties canceló sus negociaciones con señora Morales. Dado el escrutinio legal actual, nuestra junta directiva ha decidido suspender cualquier discusión hasta que se resuelvan las alegaciones, el aislamiento profesional y reputación que Alejandra había construido durante décadas en el sector inmobiliario comenzó a deshacerse rápidamente. Los rumores sobre las investigaciones se extendieron por su red de contactos más rápido que los hechos, y muchos profesionales que habían respetado su juicio durante años comenzaron a distanciarse por precaución. Ann María Fernández, la árbitra especializada en derechos de ancianos, se vio obligada a suspender el establecimiento de la Fundación Protección Familiar. Alejandra, no puedo proceder con una fundación financiada por alguien bajo investigación por lavado de dinero, sin importar cuán ridículas sean las alegaciones. El golpe más duro vino cuando su banco principal, donde había mantenido cuentas durante más de 30 años, congeló temporalmente sus activos. Es un procedimiento estándar durante investigaciones financieras, le explicó el gerente con embarazo evidente. No significa que creamos las alegaciones, pero nuestras manos están atadas. La humillación pública Carlos había sido estratégico, no solo en sus alegaciones legales, sino también en su campaña de relaciones públicas. Comenzaron a aparecer artículos en periódicos locales sobre el caso de la abuela inmobiliaria, con titulares sensacionalistas que implicaban actividades criminales. Elena descubrió uno de los artículos más dañinos mientras buscaba información. En Internet, anciana valenciana, acusada de imperio inmobiliario ilícito, hijo héroe, expone décadas de fraude. El artículo, claramente basado en información proporcionada por Carlos, pintaba a Alejandra como una criminal astuta que había engañado a su propia familia durante décadas. «Mamá, esto es horrible», dijo Elena, mostrándole el artículo. «Están retratándote como si fueras una estafadora profesional». Alejandra leyó el artículo con una mezcla de dolor e incredulidad. «Carlos no solo quiere destruir mi capacidad financiera», murmuró. «Quiere destruir completamente mi reputación. La traición se extiende, pero la traición más dolorosa estaba aún por venir». Carmen, la hermana mayor de Alejandra en la residencia de ancianos, llamó con noticias devastadoras. «Alejandra, Carlos vino a visitarme ayer. Me dijo que estaba preocupado por tu salud mental y me pidió que firmara una declaración diciendo que he notado cambios en tu comportamiento». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que no había notado nada, pero él insistió. Dijo que si realmente te amaba, ayudaría a protegerte de ti misma antes de que hicieras algo que arruinara a toda la familia». «Carmen, por favor dime que no firmaste nada». Hubo un silencio largo y doloroso. «Alejandra, él dijo que solo era para protegerte, que los doctores necesitaban documentación familiar para ayudarte». El impacto de esta revelación fue como un puñetazo al estómago para Alejandra. Carlos había manipulado no solo los documentos médicos, sino también a su propia tía para construir un caso más fuerte contra ella. El derrumbe de la estrategia con sus activos congelados, su reputación bajo ataque, y ahora, evidencia de que Carlos había manipulado a otros miembros de la familia. La estrategia cuidadosamente construida de Alejandra se desmoronó. Ya no podía financiar la batalla legal prolongada que había planeado. No podía usar sus propiedades como garantía para negociaciones, y no podía confiar en que su propia familia no fuera utilizada contra ella. An Fernando le entregó el análisis más devastador durante una reunión que se sintió más como un velorio que como una sesión de planificación legal. «Alejandra, Carlos ha construido un caso que, incluso si finalmente es desmentido, podría tomar años resolver. Durante ese tiempo, estarás efectivamente paralizada financieramente». «¿Estás diciendo que he perdido?» «Estoy diciendo que Carlos ha jugado una partida muy inteligente. Ha convertido tus fortalezas, tu riqueza, tu red profesional, tu discreción,
en debilidades que usa contra ti. La crisis de identidad esa noche, sola en su suite de hotel, una de las pocas cosas que aún podía permitirse, hasta que se resolviera el congelamiento de activos. Alejandra enfrentó la crisis más profunda de su vida adulta. Por primera vez en décadas, se sintió verdaderamente indefensa. ¿Cómo pude ser tan ciega?, se preguntó en voz alta, mirando las fotografías de sus propiedades que ahora parecían más como evidencia en su contra que como testimonios de su éxito. Crié a un monstruo que conocía exactamente cómo destruirme. Elena y Luis habían intentado animarla durante la cena, pero incluso ellos comenzaban a mostrar signos de strain. Luis, como médico, entendía las implicaciones de las alegaciones de salud mental en mamá. Incluso si ganamos eventualmente, el daño a tu reputación podría ser permanente. ¿Y qué hay de nuestras carreras?, había preguntado Elena con lágrimas en los ojos. Los periódicos mencionan nuestros nombres como sus hijos. ¿Cómo voy a explicar esto en el conservatorio? La noche más oscura Alejandra pasó esa noche sin dormir, contemplando la posibilidad de que Carlos hubiera ganado efectivamente. Tenía razón en una cosa: había subestimado completamente la profundidad de su resentimiento y la sofisticación de su venganza. A las 3 de la madrugada, mientras revisaba una y otra vez los documentos legales, Alejandra se enfrentó a una realización terrible. Carlos no solo había atacado su dinero o su reputación, había atacado el núcleo de su identidad como mujer independiente y empresaria exitosa. 30 años, murmuró para sí misma. 30 años construyendo todo esto. Y mi propio hijo lo está destruyendo en 30 días. Por primera vez desde que había comenzado esta batalla, Alejandra consideró la posibilidad de rendirse. Tal vez podría aceptar algún tipo de acuerdo, reconocer alguna forma de incapacidad reducida, y salvar al menos algo de su dignidad y recursos. El punto más bajo la mañana siguiente trajo la noticia final, que casi quebró completamente el espíritu de Alejandra. Fernando la llamó con una voz que sonaba derrotada a Alejandra. Carlos ha presentado una moción de emergencia, alegando que eres un peligro para ti misma y para otros. Está pidiendo que te coloquen bajo tutela inmediata. ¿Tutela? ¿Eso significa? Significa que si el juez acepta la moción, Carlos tendría control legal total sobre tu vida, tus decisiones médicas, financieras, donde vives, a quién ves, todo. Alejandra colgó el teléfono y se sentó en silencio durante 1 hora completa. Carlos no solo quería su dinero, quería su libertad completa. Quería reducirla exactamente lo que había alegado en los documentos falsificados. Una anciana incompetente que necesitaba que otros tomaran decisiones por ella por primera vez. En su vida adulta, Alejandra Morales se sintió verdaderamente derrotada. El hijo que había criado con tanto amor había encontrado la manera perfecta de destruir no solo su riqueza, sino su autonomía misma. Mientras miraba por la ventana del hotel hacia la ciudad donde había construido su vida, Alejandra se preguntó si esta sería la vista que recordaría cuando perdiera el derecho de tomar sus propias decisiones. La batalla había alcanzado su punto más bajo, y por primera vez, la victoria parecía imposible. El momento de la capitulación. 3 días antes de la audiencia de tutela, Alejandra se encontró sentada en el mismo banco del parque donde solía llevar a Carlos cuando era niño. Era irónico, pensó amargamente, que hubiera venido a buscar consuelo en el lugar donde había criado al hijo que ahora intentaba destruirla completamente. El parque de la Ciudadela estaba lleno de familias, disfrutando del domingo por la tarde. Madres empujando cochecitos, padres enseñando a sus hijos a andar en bicicleta, abuelas compartiendo meriendas con sus nietos. Era una imagen de normalidad familiar que se sentía como una burla cruel a su situación actual. En su teléfono había estado sonando toda la mañana Fernando, Elena, Luis, todos queriendo discutir estrategias de último minuto para la audiencia. Pero Alejandra había apagado el teléfono.
Por primera vez en semanas, necesitaba silencio para procesar lo que se había convertido su vida. ¿Señora Morales? Una voz suave la sacó de sus pensamientos. Era una mujer mayor, era elegantemente vestida, con ojos amables, pero perspicaces. Disculpe que la moleste, pero creo que nos conocemos. Soy Esperanza Vidal. El encuentro inesperado Alejandra. Tardó un momento en ubicar el nombre, pero cuando lo hizo, sintió una punzada de reconocimiento. Esperanza Vidal había sido una de las primeras mujeres ejecutivas en el sector bancario español, una pionera que había roto barreras de género en los años 70 y 80. Señora Vidal, por supuesto. Nos conocimos en una conferencia inmobiliaria en Barcelona hace ¿cuántos años? 8 años. Respondió Esperanza con una sonrisa. Usted presentó un análisis brillante sobre tendencias de mercado en propiedades costeras. Me impresionó mucho su conocimiento, especialmente considerando que muy pocas personas sabían quién era usted realmente. Esperanza se sentó en el banco junto a Alejandra sin esperar invitación. He estado siguiendo su situación en las noticias. Es una campaña de destrucción muy sofisticada la que han montado contra usted. ¿Campaña? Alejandra la miró con sorpresa. ¿Usted cree que esto va más allá de Carlos? Querida, he visto muchas batallas corporativas en mi carrera. Lo que le está pasando tiene las marcas de una operación profesional. Su hijo puede ser el iniciador, pero alguien más está dirigiendo la estrategia. La revelación de la conspiración. Esperanza abrió un bolso pequeño y sacó un folder delgado. He estado haciendo algunas investigaciones independientes sobre su caso. Tengo contactos en varios bufetes de abogados, y lo que he descubierto la va a sorprender. ¿Qué tipo de investigaciones? Primero, el bufete que representa a Carlos está siendo financiado por Mediterráneo Properties. No directamente, pero a través de una serie de empresas subsidiarias. Alejandra sintió que su corazón se aceleraba. ¿Está diciendo que Mediterráneo Properties está detrás del ataque legal de Carlos? Estoy diciendo que alguien en Mediterráneo Properties vio sus propiedades cuando usted les hizo su propuesta comercial. Investigó su portfolio completo y se dio cuenta de que tenían la oportunidad de adquirir no solo su casa, sino potencialmente acceso a todas sus propiedades si podían mantenerla paralizada legalmente. Esperanza extendió documentos que mostraban una red compleja de conexiones financieras. Carlos es útil para ellos porque tiene legitimidad familiar, pero la estrategia legal sofisticada viene de otra parte. La naturaleza real del enemigo. Pero hay más. Continuó Esperanza. He descubierto que Mediterráneo Properties ha usado tácticas similares antes. Hay al menos 3 casos en los últimos 5 años donde familias han perdido propiedades valiosas. Después de batallas legales que comenzaron con disputas familiares, aparentemente independiente, Alejandra sintió una mezcla de horror y alivio. Horror por la magnitud de la conspiración, pero alivio porque finalmente entendía por qué se había sentido tan superada. No estaba luchando solo contra Carlos, estaba luchando contra una maquinaria corporativa diseñada para despojar a propietarios vulnerables. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó Alejandra. ¿Qué gana usted ayudándome? Esperanza sonrió con una expresión que mezcló tristeza y determinación. Porque hace 40 años, cuando era una mujer joven tratando de establecerme en un mundo dominado por hombres, tuve que luchar contra sistemas similares. Y porque lo que le están haciendo a usted no es solo un ataque personal y son ataque a la idea de que las mujeres pueden ser empresarias independientes y exitosas. El despertar de la verdadera fuerza. Además, continuó Esperanza, he revisado su historial de inversiones a través de registros públicos. Alejandra, usted no es solo una inversionista exitosa, es una de las mentes más brillantes en bienes raíces que he encontrado en décadas. Sus decisiones de timing, su selección de ubicaciones, su gestión de riesgo,
todo es excepcional. Esta validación, viniendo de alguien con la credibilidad de Esperanza, golpeó a Alejandra como una revelación. Durante semanas había estado dudando de sí misma, cuestionando si realmente merecía el éxito que había logrado. Las alegaciones de Carlos la habían hecho preguntarse si tal vez había tenido simplemente suerte. Lo que Carlos y sus aliados están haciendo, dijo Esperanza firmemente, es intentar convencer al mundo y a usted misma de que su éxito fue accidental o ilícito. Pero yo he estudiado sus transacciones. Cada una muestra un nivel de análisis y estrategia que muchos profesionales con Embes no podrían igualar. La comprensión transformadora. Alejandra sintió algo cambiando fundamentalmente en su interior. Durante semanas había estado reaccionando a los ataques de Carlos desde una posición de defensa, tratando de probar que no era la criminal que él alegaba, pero Esperanza le estaba mostrando una perspectiva completamente diferente. ¿Estás diciéndome que debería estar orgullosa de lo que he logrado?, preguntó Alejandra, sorprendida de escuchar la inseguridad en su propia voz. Estoy diciéndole que debería estar furiosa de que estén tratando de robarle no solo su dinero, sino el reconocimiento de sus logros, respondió Esperanza con vehemencia. Usted construyó un imperio empresarial mientras criaba 3 hijos y mantenía un matrimonio. Hizo inversiones brillantes cuando las mujeres apenas comenzaban a ser tomadas en serio en los negocios, y lo hizo todo con tanta gracia y discreción que nadie se sintió amenazado hasta ahora. Exactamente. Y ahora que su éxito se ha vuelto visible, están tratando de destruirla antes de que pueda inspirar a otras mujeres a seguir su ejemplo. Revelación personal más profunda. Esperanza, dijo Alejandra lentamente, durante todas estas semanas he estado pensando en esta batalla como algo personal entre Carlos y yo, como una tragedia familiar. Y ahora me doy cuenta de que esto es más grande que nosotros. Carlos puede haber iniciado esto por sus propias razones desesperadas, pero se ha convertido en un símbolo de algo mucho más amplio. En Esperanza, asintió. Es un ataque al derecho de las mujeres mayores a mantener su autonomía financiera. Es un ataque a la idea de que podemos ser tomadas en serio como empresarias. Y es un ataque a cualquier familia que tenga activos que las corporaciones poderosas quieran adquirir. Por primera vez en semanas, Alejandra sintió que la niebla de confusión y autoduda se estaba despejando. Ya no se trataba de si ella merecía o no sus propiedades. Se trataba de si iba a permitir que un sistema corrupto destruyera todo lo que había construido. El momento de claridad. Esperanza, ¿qué sugiere que haga? La audiencia de tutela es en 3 días, y todos mis recursos están congelados. Primero, necesita entender que no está luchando esta batalla sola. Hay otras mujeres que han pasado por situaciones similares, y hay personas en el sistema legal que están dispuestas a luchar contra este tipo de corrupción. Esperanza sacó una tarjeta de negocios. Esta es Isabel Herrera, una jueza retirada que ahora se dedica a casos pro bono relacionados con fraude financiero contra personas mayores. Ella ha estado siguiendo su caso y cree que tiene elementos suficientes para exponer toda la conspiración. Una jueza retirada querría ayudarme. Isabel ha estado esperando un caso como el suyo, uno con suficiente documentación y recursos para establecer un precedente real. Su situación podría cambiar cómo se manejan este tipo de ataques en el futuro. La transformación del dolor. Alejandra sintió algo que no había experimentado en semanas. En Esperanza genuina. Pero MSQ, eso, sintió una transformación fundamental en cómo veía su situación. Ya no era una víctima tratando de recuperar lo que había perdido. Era una pionera en una batalla que podría proteger a otras familias de sufrir lo mismo. Esperanza, hay algo más que necesito entender. ¿Por qué Carlos se prestó a esto? ¿Es posible que ni siquiera él entienda completamente cómo está siendo usado? Es muy posible,
respondió Esperanza pensativamente. Los manipuladores profesionales son expertos en encontrar personas con vulnerabilidades, deudas, ego herido, resentimientos familiares, y convencerlos de que están haciendo lo correcto. Entonces, Carlos también es una víctima en cierta forma, una víctima que eligió ser perpetrador, corrigió Esperanza. Sus motivaciones pueden haber sido manipuladas, pero sus acciones fueron conscientes. El renacimiento de la determinación. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, Alejandra sintió que algo fundamental había cambiado en su interior. La desesperación y el autocuestionamiento de las últimas semanas habían sido reemplazados por una claridad feroz sobre lo que tenía que hacer. Esperanza. Voy a luchar, no solo por mi casa o mi dinero, sino por establecer que este tipo de ataques no pueden tener éxito. ¿Estás segura? Va a ser una batalla muy pública y muy difícil. Estoy segura, pero necesito hacerlo de la manera correcta. No como una anciana desesperada tratando de aferrarse a su dinero, sino como una empresaria experimentada defendiendo principios importantes. Esperanza sonrió con la primera expresión de alegría genuina que Alejandra había visto en semanas. Esa es la Alejandra Morales que admiro, la mujer que construyó un imperio sin que nadie se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde para detenerla. La resolución final cuando Alejandra regresó al hotel esa noche, encontró a Elena y Luis esperándola con expresiones de preocupación. Pero cuando la vieron entrar, ambos notaron inmediatamente que algo había cambiado. Mamá, ¿dónde has estado? Hemos estado preocupados. He estado encontrando mi fuerza, respondió Alejandra con una sonrisa que no habían visto en semanas. Y mañana vamos a comenzar la verdadera batalla. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he estado luchando la batalla equivocada. He estado tratando de demostrar que no soy culpable de algo, pero la verdadera batalla es demostrar que lo que me están haciendo es parte de un patrón sistemático de abuso que necesita. Elena y Luis intercambiaron miradas de esperanza cautelosa. Su madre había estado quebrada durante semanas, pero ahora sonaba como la mujer fuerte que conocían. Mamá, ¿qué ha cambiado? He recordado quién soy realmente, respondió Alejandra, y he decidido que no voy a permitir que Carlos Mediterráneo Properties o cualquier otra persona me reduzca a menos de lo que soy. A la noche más oscura había pasado, y Alejandra Morales estaba lista para luchar la batalla de su vida. La Alianza de Guerreras, la oficina de Isabel Herrera, estaba ubicada en un edificio histórico en el centro de Valencia, con vistas al Tribunal Superior de Justicia. Cuando Alejandra entró con Elena y Luis, se sintió inmediatamente impresionada por la presencia de la jueza retirada. Isabel tenía 72 años, cabello plateado perfectamente peinado, y ojos que irradiaban décadas de experiencia luchando batallas legales difíciles. «Señora Morales», dijo Isabel, estrechando firmemente la mano de Alejandra, «Esperanza me ha contado mucho sobre su situación. Pero antes de hablar de estrategias, necesito que me cuente su historia completa, desde el principio, sin omitir ningún detalle, durante las siguientes 2 horas». Alejandra narró toda su historia desde sus primeras inversiones en los años 80, hasta la traición de Carlos y la revelación de la conspiración de Mediterráneo Properties. Isabel tomó notas meticulosas, ocasionalmente interrumpiendo para hacer preguntas específicas sobre fechas, documentos o procedimientos legales. «Alejandra», dijo finalmente Isabel, «su caso es exactamente lo que he estado esperando, no solo por la magnitud del fraude, sino porque tiene la documentación, los recursos y, más importante, la determinación necesaria para crear un precedente legal duradero». La estrategia revolucionaria Isabel extendió un plan de batalla que era radicalmente diferente a todo lo que Fernando había propuesto. En lugar de simplemente defenderse contra las alegaciones de Carlos, iban a lanzar una contraofensiva agresiva que expondría a toda la red de corrupción. «Primero», explicó Isabel,
Vamos a presentar una demanda criminal no solo contra Carlos, sino contra Mediterráneo Properties por conspiración para cometer fraude. Tengo evidencia de sus casos anteriores que establece un patrón de comportamiento predatorio. ¿Eso no es arriesgado?, preguntó Luis. ¿No podría ser que escalen su ataque contra mamá? Ya han escalado hasta el máximo, respondió Isabel. Están pidiendo tutela completa. No pueden ir más lejos, pero nosotros sí podemos. Isabel reveló que había estado trabajando discretamente con un fiscal especializado en crimen corporativo, Diego Ruiz Mendoza, quien había estado investigando a Mediterráneo Properties por otras irregularidades. El caso de su madre podría ser la pieza que necesitamos para exponer todo su modus operandi. La construcción del contraataque segundo, continuó Isabel. Vamos a convertir la audiencia de tutela en una plataforma para revelar la verdad, en lugar de defendernos pasivamente. Vamos a presentar evidencia que muestre que las alegaciones contra usted son parte de una conspiración más amplia. Isabel había preparado una lista de testigos expertos que testimonificarían sobre la competencia empresarial de Alejandra. Roberto Mendoza había aceptado testificar sobre sus transacciones comerciales, a pesar de la presión que había recibido. 3 otros desarrolladores inmobiliarios habían confirmado que declararían sobre el conocimiento y la integridad profesional de Alejandra. Pero el golpe maestro, anunció Isabel con una sonrisa, será el testimonio del propio doctor García, cuya firma fue falsificada. No solo va a testificar sobre la falsificación, sino que va a revelar que Mediterráneo Properties ha usado su firma en al menos 6 casos similares. La revelación de los aliados secretos Isabel entonces reveló algo que sorprendió incluso a Alejandra durante las últimas semanas. He estado en contacto con familias que han sido víctimas de tácticas similares por parte de Mediterráneo Properties. 3 de ellas han aceptado testificar en su audiencia. ¿Otras familias?, preguntó Elena. ¿Cuántas personas han pasado por esto? Que sepamos, al menos 8 familias en los últimos 5 años, todas propietarias de inmuebles valiosos, todas atacadas a través de disputas familiares fabricadas o amplificadas, todas terminando con la pérdida de sus propiedades a Mediterráneo Properties. Una de esas familias era la de Mercedes Castillo, una viuda de 71 años cuyo hijo había vendido su casa en Barcelona usando tácticas similares. Mercedes perdió no solo su casa, sino también un edificio de apartamentos que había heredado de sus padres. Todo terminó en manos de Mediterráneo Properties después de una batalla legal de 3 años. La dimensión mediática Isabel había coordinado con Ana Sánchez, una periodista de investigación del País, especializada en corrupción corporativa, para documentar todo el proceso. Ana ha estado investigando a Mediterráneo Properties durante meses. Su caso proporcionará la evidencia humana que necesita para publicar su exposé. ¿Estamos seguros de que queremos tanta atención mediática?, preguntó Alejandra, recordando cómo los artículos previos habían dañado su reputación. La diferencia, explicó Isabel, es que esta vez nosotros controlamos la narrativa. En lugar de ser la anciana acusada de crímenes financieros, será la empresaria exitosa que expuso una red de corrupción corporativa. Ana Sánchez se unió a la reunión por videoconferencia desde Madrid. Señora Morales, he revisado toda la documentación que Isabel me envió. Su historia no es solo sobre justicia personal, es sobre cómo las corporaciones poderosas están usando el sistema legal para robar propiedades a familias vulnerables. La movilización de Recourses con su nueva comprensión del verdadero alcance del problema, Alejandra tomó decisiones que habrían sido impensables semanas antes, usando una cuenta en Suiza que había mantenido para emergencias y que aún no había sido congelada. Estableció un fondo de guerra legal de 5 millones de euros. Isabel, quiero que este caso se convierta en un ejemplo que disuada
a otras corporaciones de usar estas tácticas, sin importar el costo en Alejandra. ¿Está segura? Esto podría volverse muy caro, muy rápidamente. He gastado 30 años acumulando. Si no los uso para luchar contra esta injusticia, ¿para qué me sirven? Isabel sonrió con admiración. Esa es exactamente la actitud que necesitamos. La operación de inteligencia Luis, utilizando sus contactos médicos, había comenzado una investigación paralela sobre el sistema de certificaciones médicas falsificadas. Mamá, he descubierto que hay una red organizada de personas que falsifican documentos médicos específicamente para casos de tutela de ancianos. Una red organizada. Sí, hay al menos 3 médicos cuyas firmas han sido falsificadas repetidamente, y todos los documentos siguen el mismo patrón de lenguaje legal. Alguien está produciendo estos certificados en masa. Elena había estado investigando los aspectos financieros de Mediterráneo Property. He descubierto algo interesante. La empresa ha adquirido propiedades por un valor total de más de 200 millones de euros en los últimos 5 años. Pero sus ingresos declarados no justifican esa capacidad de compra. ¿Qué significa eso?, preguntó Alejandra. Significa que alguien más está financiando sus adquisiciones y probablemente están usando las propiedades robadas como garantía para obtener más financiamiento, para robar más propiedades. La preparación psicológica. Isabel insistió en que Alejandra trabajara con un psicólogo forense para prepararse para el testimonio más importante de su vida. Dr. Enrique Valverde es especialista en evaluaciones de competencia mental. Va a trabajar con usted para asegurar que esté preparada para cualquier táctica que usen para cuestionar su capacidad. Durante las sesiones con Dr. Valverde, Alejandra no solo se preparó para defenderse, sino que desarrolló una comprensión más profunda de cómo su propia fortaleza mental había sido su mayor asset durante décadas de inversiones exitosas. Alejandra, le dijo Dr. Valverde, después de una semana de evaluaciones, usted tiene una de las mentes más agudas y organizadas que he evaluado. Su capacidad para analizar información compleja y tomar decisiones estratégicas está en el percentil más alto para cualquier edad. Entonces, ¿por qué me he sentido tan perdida durante estas semanas? Porque la manipulación psicológica es diferente de los desafíos empresariales. Usted está acostumbrada a operar en ambientes donde las reglas son claras y la competencia. Lo que Carlos y sus aliados hicieron fue crear un ambiente de caos emocional, diseñado específicamente para confundirla. La confrontación preparatoria. Isabel organizó una confrontación controlada con Carlos antes de la audiencia oficial. Queremos ver cómo reacciona cuando se enfrente a la evidencia que tenemos contra él. También queremos darle una oportunidad de retractarse antes de que esto se vuelva completamente público. La reunión se realizó en la oficina de Isabel con todos los abogados presentes. Cuando Carlos entró, su confianza visible se desplomó al ver la magnitud del equipo legal que Alejandra había asemblado. Carlos, dijo Alejandra con una voz que había recuperado toda su autoridad, tienes una oportunidad de decir la verdad sobre quién te convenció de hacer esto. Y como a mamá, Carlos comenzó, pero su abogado lo interrumpió. Mi cliente no tiene nada que decir en este momento. Isabel intervino. Carlos, queremos que sepas que tenemos evidencia de que Mediterráneo Properties financió tu representación legal y te proporcionó la estrategia para atacar a tu madre. También sabemos que no eres el primero que han usado de esta manera. Por primera vez, Carlos miró genuinamente sorprendido y algo asustado. Alejandra se dio cuenta de que efectivamente había sido manipulado más de lo que había entendido. Han hecho la preparación final. La noche antes de la audiencia, Alejandra se reunió con todo su equipo en la suite del hotel para una sesión final de preparación. Isabel repasó cada elemento de su estrategia,
Ana Sánchez confirmó que su artículo sería publicado inmediatamente después de la audiencia, y Dr. Valverde aseguró a Alejandra que estaba completamente preparada para cualquier evaluación mental mañana, dijo Isabel. No vamos solo a defender su derecho a mantener su autonomía, vamos a establecer que los ataques sistemáticos contra personas mayores, propietarias de bienes valiosos, no serán tolerados por el sistema legal español. Elena y Luis estaban junto a su madre, transformados también por las semanas de batalla. Ya no eran simplemente hijos preocupados, eran aliados en una misión de justicia. Mamá, dijo Luis, sin importar lo que pase mañana, estamos orgullosos de cómo has convertido esta tragedia personal en una lucha por algo más grande. Acadio, hemos aprendido más sobre fortaleza y determinación de ti en estas semanas que en todos los años anteriores combinados. Alejandra miró a su equipo, su familia leal, sus aliados profesionales, sus nuevos defensores, y sintió una fuerza que no había experimentado en décadas. Mañana no sería solo una audiencia legal, sería el lanzamiento de una guerra contra un sistema que había estado preying on vulnerable families durante demasiado tiempo. Gracias a todos, dijo Alejandra. Mañana recuperamos no solo mi casa, sino la dignidad de todas las familias que han sido atacadas de esta manera. La final estaba a punto de comenzar, y Alejandra Morales estaba más preparada de lo que había estado nunca. El día del juicio, el juzgado de primera instancia número 7 de Valencia nunca había visto un caso como este. Cuando Alejandra llegó a las 8:30 de la mañana, una hora antes de la audiencia programada, ya había periodistas esperando fuera del edificio. Ana Sánchez había cumplido su palabra. La historia había comenzado a filtrarse en las redes sociales durante la madrugada. Alejandra llevaba un traje gris, carbón impecablemente cortado, joyas discretas pero elegantes, y una carpeta de cuero que contenía 30 años de documentación empresarial. No parecía una anciana vulnerable luchando por su competencia mental. Parecía una CEO preparándose para la junta directiva más importante de su carrera. ¿Está lista para esto?, le preguntó Isabel, mientras caminaban hacia la entrada del juzgado. He estado lista durante 30 años, respondió Alejandra, con una sonrisa que no había mostrado en meses. Solo no sabía para qué me estaba preparando. La entrada estratégica. El equipo de Alejandra había coreografiado cuidadosamente su entrada. Elena y Luis caminaron a su lado, no como hijos protectores, sino como socios comerciales, respetando a su CEO. En Isabel y su equipo legal seguían detrás, portando cajas de evidencia que habían sido organizadas como una presentación corporativa, cuando Carlos apareció con sus abogados. El contraste era dramático. Él parecía ansioso y pequeño junto a los 3 abogados corporativos que lo flanqueaban. Sus ojos evitaron encontrarse con los de Alejandra, y por primera vez en meses, ella sintió algo parecido a la compasión por el hijo que había perdido. Mira, le murmuró Elena, señalando discretamente hacia la entrada. Ese es Santiago Ruiz, de Mediterráneo Property. Efectivamente, el CEO de la empresa había venido personalmente, acompañado por 2 hombres en trajes caros, que claramente no eran. Su presencia confirmó lo que Alejandra había sospechado. Esto era mucho más importante para ellos que una simple adquisición inmobiliaria. La audiencia comienza. La jueza María José Fernández Viga presidía la audiencia con una autoridad que llenaba toda la sala. Tenía 58 años, una reputación impecable, y había sido específicamente asignada al caso después de que Isabel había solicitado que ningún juez con conexiones a firmas corporativas grandes manejara la audiencia. Este caso, comenzó la jueza, se presenta como una petición de tutela, pero mis revisiones preliminares sugieren que hay cuestiones mucho más complejas en juego. Procederemos de manera exhaustiva. El abogado de Carlos, Martín Delgado, presentó primero. Su estrategia era clara en retratar a Alejandra como una mujer mayor que había sido manipulada por asesores sin escrúpulos,
para hacer inversiones que estaban más allá de su comprensión. Su señoría, argumentó Delgado, la señora Morales, ha sido víctima de what can only be described as elder financial abuse. Personas sin escrúpulos la han convencido de firmar documentos y hacer inversiones que nunca hubiera hecho si hubiera tenido capacidad plena. El primer contraataque Isabel se levantó para su respuesta y inmediatamente cambió todo el tono de su señoría, lo que el señor Delgado describe como elder financial abuse y es en realidad uno de los portfolios inmobiliarios más sofisticados y exitosos que he visto en 30 años de práctica legal. Isabel comenzó a presentar una cronología detallada de las inversiones de Alejandra, mostrando no solo los resultados financieros, sino también el análisis de mercado y el timing estratégico que había requerido cada decisión. Estas no son las decisiones de una persona con capacidad reducida. Estas son las decisiones de una mente empresarial excepcional que identificó tendencias de mercado años antes que los profesionales de la industria. La primera bombshell vino cuando Isabel presentó testimonios escritos de 5 desarrolladores inmobiliarios europeos que confirmaban que Alejandra había sido consultora no oficial en varios de sus proyectos más exitosos. El testimonio de Alejandra cuando llegó el momento de que Alejandra testificara, se acercó al estrado con la confianza de alguien que finalmente tenía la oportunidad de contar su historia completa. Su señoría comenzó durante 30 años. He construido un negocio inmobiliario exitoso mientras criaba a mis hijos y cuidaba a mi esposo. No lo hice en secreto por vergüenza, sino por prudencia. Alejandra procedió a explicar cada una de sus inversiones principales, los criterios que había usado para seleccionar propiedades y las estrategias de mercado que había empleado. Su conocimiento era tan detallado y su análisis tan sofisticado que incluso los abogados de Carlos parecían impresionados. ¿Puede explicarnos, preguntó Isabel, cómo identificó la oportunidad en el mercado portugués? En 2010, Portugal estaba en el punto más bajo de su crisis económica, respondió Alejandra, sin hesitación. Pero yo sabía que la Unión Europea no permitiría que un país miembro colapsara completamente. Las propiedades costeras estaban vendiendo por 30% de su valor real. Era obvio que cuando la economía se recuperara, estas propiedades se revalorizarían significativamente. ¿Y se revalorizaron? Las propiedades que compré por 1.2 millones de euros, ahora valen más de 4 millones. La revelación de la conspiración entonces. Isabel presentó la evidencia que había estado reservando. Dr. García tomó el estrado y no solo confirmó que su firma había sido falsificada, sino que reveló que había estado cooperando con una investigación policial sobre una red de falsificación de documentos médicos. Su señoría, testificó Dr. García, mi firma ha sido utilizada fraudulentamente en al menos 12 casos durante los últimos 3 años. Todos seguían el mismo patrón en declaraciones de incapacidad mental para justificar ventas de propiedades valiosas. ¿Y quién está detrás de estas falsificaciones? Nuestras investigaciones indican que hay una red organizada que opera en coordinación con ciertos desarrolladores inmobiliarios para facilitar adquisiciones de propiedades through fraudulent family disputes. La sala se llenó de murmullos cuando Dr. García identificó específicamente a Mediterráneo Properties como la empresa que más había beneficiado de estas falsificaciones. El testimonio de las otras víctimas, Mercedes Castillo, la viuda Q, había perdido su casa en Barcelona, testificó sobre tácticas idénticas a las que habían usado contra Alejandra. Su testimonio fue devastador, porque mostraba un patrón claro de comportamiento predatorio. «Su señoría», dijo Mercedes con voz firme, «mi hijo también vendió mi casa usando documentos que alegaban
que yo estaba mentalmente incompetente. También hubo un certificado médico falsificado, y también terminó en manos de Mediterráneo Properties. Cuando el abogado de Carlos trató de argumentar que se trataba de coincidencias, Isabel presentó documentación de 8 casos similares, todos con el mismo modus operandi, todos resultando en adquisiciones por Mediterráneo Properties. La confrontación con Santiago Ruiz. El momento más dramático llegó cuando Isabel llamó sorpresivamente a Santiago Ruiz como testigo. Él había esperado observar desde la galería, pero Isabel había obtenido una citación judicial la noche anterior. «Señor Ruiz», preguntó Isabel, «¿puede explicar por qué su empresa ha adquirido propiedades en 8 casos donde hubo disputas familiares involving falsified medical certificate?» «Eso es una coincidencia», respondió Ruiz nerviosamente. «Nosotros compramos propiedades cuando están disponibles en el mercado. ¿Es una coincidencia que su empresa también financió la representación legal del señor Carlos Morales?» Eso es información confidencial, no cuando está under subpoena, señor Ruiz». Isabel entonces presentó documentos bancarios que mostraban transferencias directas de Mediterráneo Properties al bufete que representaba a Carlos, fechadas una semana antes de que Carlos iniciara su demanda contra Alejandra. El colapso de la defensa, el testimonio de Santiago Ruiz, fue el momento de quiebre. Bajo presión, admitió que su empresa había asistido a Carlos con asesoría legal, pero insistió en que era standard business practice cuando se adquirían propiedades complejas. ¿Estándar ayudar a un hijo a declarar a su madre mentalmente incompetente?, preguntó Isabel. «Nosotros no. Nosotros simplemente proporcionamos recursos legales, incluidos esos recursos, la falsificación de certificados médicos». En este punto, el abogado de Ruiz intervino y su cliente se acogió al derecho de no autoincriminarse. La revelación final. Carlos finalmente tomó el estrado, y bajo el interrogatorio de Isabel, la verdad completa emergió. Había estado en bancarrota después de inversiones fallidas, había sido approached by representatives de Mediterráneo Properties que le ofrecieron solucionar sus problemas financieros si les ayudaba a adquirir la casa de su madre. ¿Explicaron cómo harían esto?, preguntó Isabel. «Dijeron que era un proceso legal normal, que muchas familias lo hacían cuando los padres mayores no podían manejar propiedades grandes». ¿En algún momento le dijeron que falsificarían documentos médicos? Carlos rompió completamente. Dijeron que conseguirían la documentación necesaria. Yo no sabía que era falsa, pero sabía que su madre nunca había sido evaluada médicamente. «Sí», murmuró Carlos, con lágrimas en los ojos, «pero necesitaba el dinero. Y ellos dijeron que era lo mejor para ella también». El veredicto. La jueza Fernández Viga no necesitó retirarse para deliberar. Después de escuchar toda la evidencia, su decisión fue clara y contundente. Este caso revela un patrón sistemático. Defraud designed to strip elderly property owners of their assets through fabricated family disputes. La petición de tutela es denegada en su totalidad. Además, continuó, «Estoy ordenando una investigación criminal completa de las actividades de Mediterráneo Properties y sus asociados. Los certificados médicos falsificados constituyen un fraude documental serio. Y las acciones del señor Carlos Morales, aunque potentially influenced by others, siguen siendo criminales». Finalmente, concluyó la jueza, «quiero que conste en el récord que la señora Alejandra Morales ha demostrado una capacidad mental y empresarial excepcional. Lejos de necesitar tutela, merece reconocimiento por su éxito empresarial y su valentía al exponer esta conspiración». La victoria agridulce. Cuando la audiencia terminó, Alejandra no sintió triunfo inmediato. Había ganado, pero el costo había sido enorme. Su relación con Carlos estaba destruida. Su vida privada había sido expuesta públicamente, y aunque había recuperado su autonomía, el proceso había cambiado fundamentalmente
quién era. Elena y Luis la abrazaron fuera del juzgado, pero todos sabían que esta victoria era solo el comienzo de un proceso de sanación que tomaría años. ¿Valió la pena, mamá?, preguntó Luis a Ana Alejandra. Miró hacia las cámaras de los reporteros, hacia los representantes de otras familias que habían venido a agradecer su valentía, hacia Isabel, quien ya estaba planificando los próximos pasos legales contra Mediterráneo Properties. Sí, dijo finalmente, valió la pena. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna subida nuestra.